Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 10. Narración en POF. La situación era extremadamente mala para la ciudad de Osu, y todo se debía a que un cierto grupo sentía la necesidad de hacer notar su presencia y quería ver cómo les iría a algunos de sus reclutas contra los héroes. El Ejército de Liberación de Meta todavía actuaba como una fuerza clandestina, no tenían pensado identificarse ni hacerse completamente públicos todavía, pero necesitaban analizar cómo se comportaría su fuerza frente a la comunidad de héroes. Cualquier baja se consideraba simplemente un sacrificio por la causa mayor que perseguían. Una sociedad mejor que dependía de la fuerza de sus meta habilidades o peculiaridades. Fue un movimiento que tenía como objetivo deshacerse de gran parte de la corrupción que plagaba Japón, así como una forma para que Redestro, el actual líder del Ejército de Liberación de Meta, lograra los sueños de su padre. Las personas que reclutaron recientemente eran villanos, y algunos parecían estar allí por motivos propios. Dabi, Magne, Moonfish y la persona que Redestro encontró más agradable, Luise. La habilidad meta de Luise fue en realidad lo que permitió que este ataque ocurriera. Había tomado medidas adecuadas de algunos de los miembros de alto rango del ejército, así como de los reclutas, y había creado un ejército real de copias. Redestro estaba emocionado por probar esa habilidad contra los héroes, obviamente eligió una parte menos ocupada de la ciudad para probarla. Envió a los clones simplemente para sembrar el caos. Sin dejar nombres ni nada por el estilo. Solo luchar y eliminar a tantos héroes como fuera posible. El Ejército de Liberación Meta aún no estaba listo para anunciarse al mundo. Trumpet, la mano derecha de Redestro, todavía estaba tratando de ganar una posición política de relevancia decente para promover los ideales del Ejército de Liberación de Meta sutilmente ante la población en general. Ese proceso tomaría un tiempo, y no estaban del todo preparados para actuar antes de que lograran influir en la perspectiva y las opiniones de la gente hacia sus ideales. Redestro solo había enviado clones de 3 personas. Dabi, el joven con la peculiaridad del fuego azul, y Moonfish, el hombre con la peculiaridad de los dientes. Los clones de Geten, el usuario del don de hielo que también es uno de los miembros principales del ejército, fueron enviados para supervisar la situación. En ese momento estaba observando la situación a través de las cámaras y estaba bastante satisfecho con lo que veía, aunque algunos héroes resultaron ser más problemáticos que otros. Beru no era alguien con quien el Ejército de Liberación de Meta quisiera enemistarse. Pero parecía que estaba destinado a cruzarse, y no de la forma más amistosa. El propio Endeavor no estaba atravesando su mejor momento. Estaba haciendo todo lo posible para luchar contra la multitud de clones de Dabi y clones de Moonfish que lo estaban asediando. Pero lo estaba pasando muy mal. Tampoco podía ir con todo, ya que aún no habían evacuado a todos los civiles y temía hacerles daño. Sin embargo, Dabi también parecía recordarle a alguien. No sabía exactamente qué era, pero no le gustaba mucho dañar a los clones de Dabi. Sintió que se quemaba una parte de sí mismo. Era una distracción que había pagado con algunas lesiones. En comparación, al gran Torino le iba un poco mejor. Nada lo frenaba, salvo su avanzada edad, pero aún podía moverse con agilidad. La cortina de humo había ayudado un poco al anciano héroe, ya que podía sortearla usando sonidos y la experiencia adquirida durante décadas de trabajo heroico. Pero las cosas empeoraron para él cuando uno de los clones Geten logró congelar su pierna mientras se convertía en un líquido viscoso. Eso lo ralentizó exponencialmente y rápidamente fue acorralado y empujado hacia atrás, su movilidad muy afectada y sus sentidos afectados por el dolor de la congelación. Su situación empeoró rápidamente, pues no tenía la misma energía que Endeavor. Y los demás héroes luchaban por evacuar a la mayor cantidad posible de civiles. Se vio obligado a apretar los dientes y seguir luchando, bueno, al menos durante 3 segundos más. Beru miró el gran cráter sumidero que su cañón de aire de máxima potencia había causado en el medio de la calle y rápidamente decidió un curso de acción. Una niebla violácea se filtró de su cuerpo y se expandió por todos los rincones del campo de batalla. Abrió portales de disformidad bajo todos los clones y los amontonó en ese enorme agujero. Incluso después de toda esa lucha, todavía había más de 100 de ellos dentro de ese agujero, y todavía no eran suficientes para hacer que el cráter pareciera estrecho. Los héroes se sorprendieron por la repentina desaparición de sus enemigos. Endeavor en particular, pues un enemigo desapareció justo antes de que su puño los alcanzara. Miró un poco a su alrededor y finalmente encontró la fuente de la desaparición. Apenas podía ver el cuerpo de Beru debido a la extraña niebla purpúrea que obstruía su visión, casi hacía que Beru pareciera un monstruo brumoso de color purpúreo.
Gran Torino suspiró aliviado al ver desaparecer a todos los villanos. La generación joven siempre superará a la vieja. Ni siquiera se sorprendió al ver cómo luchaba Beru. Sabía que alguien capaz de derrotar a All for One ya estaba en la cima del mundo en términos de fuerza. Solo pudo sonreír mientras miraba la niebla retirarse hacia el cuerpo de Beru, mientras el joven insectoide miraba a los villanos en el pozo que había creado. Obviamente no se quedaron quietos, sino que intentaron escapar por diferentes medios. Pero no tuvieron tiempo de hacerlo. Beru flotaba sobre el cráter y extendió los brazos hacia los villanos, apuntándolos con las palmas de las manos. Un tsunami de llamas se liberó de sus palmas, convirtiendo instantáneamente ese cráter en un pozo de fuego y derritiendo gran parte de la infraestructura cercana. Su ataque quemó vivos a los clones, que se convirtieron rápidamente en un líquido viscoso. Este también se derritió y se evaporó casi al instante. Los clones Geten intentaron crear muros de hielo para bloquear dichos ataques, rápidamente se convirtieron en agua, luego en vapor, todo se evaporó por el calor extremo del Kirkelfire mejorado de Beru. Inicialmente fue tomado de Endeavor, pero cuando se combinó con las numerosas peculiaridades de mejora en posesión de Beru, bueno, el resultado fue casi catastrófico. Un ataque que de otra manera no habría utilizado si no fuera por un pensamiento en su mente. Mierda. Tengo que ir corriendo con ese mocoso. Incluso le dije a Inko que todo estaría bien. Solo quería una forma de acabar con todo rápidamente. Y esta era la solución más rápida y la que menos daño causaba a su alrededor. Afortunadamente no había civiles en las inmediaciones. La única persona cerca era Endeavor, y podía sentir que el calor era extremadamente incómodo incluso para él. Sin embargo, estaba lo suficientemente lejos como para que no le hiciera daño. Beru detuvo las llamas tras percibir la muerte de todos los clones. Ya había derretido la mayoría de los coches cercanos, así como los postes y letreros que aún quedaban en pie. Fue una locura. Había civiles en la zona. Gritó Endeavor a Beru rápidamente. Endeavor se acercó a él, sin importarle el calor abrasador. No tenía las mismas capacidades perceptivas que el insectoide, por lo que su preocupación y su deseo de contenerse estaban bien fundados. Tampoco sabía que Beru tenía un Kirk de fuego, pero ya sabía que Beru estaba repleto de más de 100 Quirks diferentes. Así que no había forma de que Endeavor supiera que estaba viendo su propio Kirk en acción. No te preocupes, nadie estaba lo suficientemente cerca como para lastimarse, dijo Beru mientras su cuerpo liberaba vapor. Se enfriaba lentamente, pero el uso del fuego infernal hirvió fácilmente la sangre en sus venas y le hirió las entrañas. Sin embargo, se regeneró instantáneamente, por lo que no había necesidad de preocuparse por él. Pero tampoco tenía tiempo para preocuparse por estas cosas. Desplegó rápidamente sus alas, expulsando el vapor que continuamente liberaba de su cuerpo mientras comenzaba a volar en la misma dirección que tomó Izuku. Endeavor incluso se vio obligado a dar un paso atrás debido a la onda expansiva de su rápida partida. Estaba un poco molesto, pero no tuvo tiempo de quejarse, ya que rápidamente se puso a buscar civiles en la zona. Bueno, justo antes de comprobar el cráter que había hecho Beru, la curiosidad estaba allí después de todo. Todo el interior de ese cráter parecía derretido. Casi como lava. Aún sentía el calor extremo en la piel. Le hizo tragar saliva mientras sudaba profusamente. ¿Fue o por el calor, o por miedo? ¿Y si un ataque así se dirigiera contra nosotros, los héroes? ¿Quién podría detenerlo? Sin embargo, rápidamente se deshizo de esas preocupaciones. Beru también era un héroe. Esos pensamientos eran simplemente absurdos. Pero también había otro pensamiento sombrío, es imposible decir si alguno de ellos era el original, no queda nada para confirmarlo o negarlo, simplemente negó con la cabeza y empezó a buscar civiles para rescatarlos. Después de todo, seguía siendo un héroe. Narración en POF. Mientras la batalla se desarrollaba en el lado izquierdo de la ciudad, el lado derecho también demostraba ser bastante agitado. Izuku había recibido las coordenadas de su amigo a través de ese mensaje telefónico, y había huido sin pensarlo demasiado. Solo pensaba en que sus amigos estaban en peligro. Casi se cae al suelo al oír la explosión a su lado, pero no pudo detenerse. Se preocupaba por sus amigos y temía que Ida hubiera tomado alguna medida drástica. Su hermano, Ingenium, acababa de ser gravemente herido por la mancha asesina de héroes, e Izuku podía decir que su alto compañero de clase no planeaba dejar pasar ese evento tan fácilmente. Después de todo, esta era la ciudad donde se decía que Stein era más activo y donde Ingenium había sido derribado en primer lugar. Izuku obviamente podía decir que Beru, su mentor y entrenador momentáneo, se había detenido para lidiar con la situación en el lugar de esa gran explosión. Pero no se detuvo.
Ignoró su falta de licencia de héroe y avanzó incluso sin el permiso de Beru. Llegó al lugar relativamente rápido, pero no iba a pasarlo tan bien. El asesino de héroes ya estaba peleando con uno de sus compañeros. Mientras tanto, Ida ya estaba en el suelo, herido. Shoto, el que había enviado el mensaje a toda la clase con las coordenadas, recibió un ligero corte en la mejilla por parte del alto y algo delgado Hero Killer. El idealista sediento de sangre se creía más que justificado en dañar e incluso matar a adolescentes. Izuku logró intervenir a tiempo, asestando un poderoso puñetazo al costado del villano, enviándolo contra una pared y haciéndole soltar la espada que había usado para cortar a Todoroki. Izuku. Llegaste a tiempo. Shoto estaba claramente contento de ver a su amigo aparecer tan oportunamente. Era evidente incluso a pesar de su habitual falta de emociones. Vine en cuanto vi ese mensaje, esto no es bueno. Izuku tragó saliva mientras miraba al asesino de héroes que se levantaba lentamente en ese momento. Su don puede inmovilizar a alguien al que le lame la sangre, debemos tener cuidado. Shoto instantáneamente envolvió en hielo la katana caída de la mancha. No quería que el asesino de héroes estuviera aún más armado después de todo. Ha llegado otro mocoso. ¿Por qué se molestan en salvar a ese impostor? Shoto e Izuku se quedaron atónitos al oír al asesino de héroes hablar así. No es más que un mocoso egoísta. Ni siquiera se molestó en salvar al héroe que estaba a su lado, solo buscaba sangre. La sed de sangre que emanaba de Stein pareció desconcertarlos. Izuku inmediatamente miró a Ida en busca de respuestas, pero todo lo que pudo ver fue al presidente de la clase mirando al suelo avergonzado. No importa. Salvaremos a nuestro compañero, pase lo que pase. Izuku logró responder con la suficiente resolución como para impresionar a Stein. Shoto simplemente asintió. Su carácter silencioso le impedía ser tan franco como Izuku, pero sus intenciones eran las mismas. Y el mensaje era claro. Una pelea es inevitable. A Shoto Todoroki no le gustó la situación actual, había estado patrullando con su padre cuando recibieron una llamada de socorro de una región de la ciudad. Shoto no escuchó toda la conversación, pero oyó que había muchos villanos. Su padre le dijo de inmediato que se quedara atrás mientras él se apresuraba a encargarse de la situación. Logró encontrar a Ida por pura suerte, escuchó su lucha contra el asesino de héroes e inmediatamente se movió para ayudarlo. Pero para cuando llegó, Ida ya había sido derribado. Lo repelieron, pero aún así logró dar su ubicación a sus compañeros a través del chat grupal de su celular. Ahora, tanto Izuku como Shoto estaban separados de las personas que los asesoraban y de cualquier otra fuente externa de ayuda. Ambos necesitaban confiar en sí mismos. Izuku no se sentía seguro ante la situación. Stein se abalanzó sobre ellos dos, pero su camino fue cortado por una ola de hielo que lo obligó a esquivar hacia un lado. Lanzó un pequeño cuchillo hacia Izuku, quien entró en pánico y se tambaleó hacia atrás. El cuchillo apenas lo alcanzó. Stein se abalanzó sobre Izuku casi instantáneamente, como un lobo que se abalanza sobre su presa, pero fue empujado nuevamente por un glaciar, esta vez de mayor tamaño. Se vio obligado a retroceder de un salto. La mayor distancia entre él y los dos estudiantes no era buena. Shoto podía debilitarlo a distancia. Pero ahora estaba cerca de Ida y definitivamente podía aprovechar eso. Corrió hacia Ida, que ya estaba caído, y estaba a punto de poner su cuchillo en el cuello del estudiante. Pero algo inesperado ocurrió. Stein oyó un fuerte estruendo, y luego algo brilló verde a su derecha. Reaccionó a tiempo para detener el golpe con su espada, pero aún así salió volando. Stein se estrelló contra una pared y levantó bastante polvo. Su espalda golpeó la pared de concreto del callejón. Izuku había actuado sin pensar al ver a su amigo en peligro. Él atravesó la pared de hielo que los separaba, e inmediatamente llegó al lado del villano, pateándolo lejos de Ida en un instante. Pero, también había sufrido un corte en la pierna, algo que había sucedido en un instante cuando el villano salió volando. Inmediatamente se dio cuenta de la gravedad de la situación, estaba a punto de abalanzarse sobre Stein, para quitarle la espada ensangrentada de las manos. Pero, algo distrajo a todos, un gran bang seguido de un temblor que hizo que Izuku y Shoto cayeran de sus pies. La ciudad entera tembló debido al cañón de aire de Beru, tal efecto era de esperarse, pero el momento simplemente no ayudó a los dos estudiantes. Izuku miró con miedo mientras Stein usaba esa distracción para lamer su espada. El estudiante de cabello verde sintió una fuerza sobrenatural que lo paralizó por completo y cayó hacia adelante. Observó conmocionado cómo Stein se levantaba y miraba a Shoto con una sonrisa sádica. Parece que eres el único que queda, ¿están pasando por tanto para salvar a un impostor?, dijo mientras caminaba lentamente hacia Shoto.
El propio Shoto estaba sudando copiosamente, no podía usar su Kirk correctamente por miedo a poner en peligro a las otras personas en el estrecho callejón, por lo que solo le quedó hacer su mejor esfuerzo para sobrevivir el tiempo suficiente para que llegaran más refuerzos. Pero no se quedó de brazos cruzados por mucho tiempo, el villano lo atacó con rencor venenoso, pateó la pared de hielo que Shoto había levantado para defenderse y corrió a su lado. Shoto sintió algo húmedo rozando el corte en su mejilla. En ese instante, supo que todo había terminado. Su cuerpo dejó de escucharlo mientras caía hacia adelante. Ustedes dos fueron bastante problemáticos, aunque no los mataré, al menos sus intenciones eran buenas, pero quizás debería darles una lección. Caminó lentamente hacia el caído Izuku mientras blandía su espada. Puedo apreciar el heroísmo, pero defender a una falsificación no es algo por lo que pueda elogiarte. No te dejaré lisiado ni nada, pero deberías sentir algo de dolor, dijo Stian mientras se alzaba sobre el inmóvil Izuku. Su espada se clavó rápidamente en la pierna derecha del joven peliverde. Le atravesó la pantorrilla y se clavó en el suelo. Izuku gritó de dolor al ver su reacción. No parecía disfrutarlo, pero aún así lo hizo. Sacó la espada y la hundió una vez más, esta vez en el torso de Izuku. Se aseguró de evitar cualquier órgano. No quería matar al joven héroe potencial que tenía frente a él. Aunque no lo había visto mucho, podía ver que sus intenciones eran puras. Pero no le gustaba que lo tuvieran frente a él, impidiéndole purgar a algún impostor con ansias de venganza. Izuku gritó una vez más, apretó los dientes mientras hacía lo mejor que podía para soportar el dolor. Ida observaba horrorizado cómo herían a su amigo. Y, lo peor de todo, sabía que era culpa suya. ¿Por qué intenté hacer esto solo? ¿Por qué me dejé cegar tanto por la venganza? Ambas preguntas rondaban su mente. Pero por ahora tendrían que quedar sin respuesta. Shoto no era mejor. Si hubiera podido usar su cuerpo, sus llamas probablemente habrían derretido la piel de Stein. Pero se vio obligado a observar con ira el sufrimiento de su amigo. Stein simplemente miró al adolescente heterocromático y comenzó a caminar lentamente tras quitarle con cuidado su espada a Izuku. No te preocupes, ahora es tu turno, algo pareció cortarlo, era algo que solo él podía sentir. Todos sus sentidos le decían que diera media vuelta y corriera, un instinto que logró resistir. Pero vaya si fue un error. Un segundo después de esa sensación, ocurrió algo más. Una escalofriante intención asesina pareció cubrir todo el callejón. A Stein se le erizó el vello del cuerpo. Sintió un sudor frío cubrirle la espalda al instante. El pavor absoluto que sintió en ese instante lo hizo temblar. Se detuvo por completo. La intención asesina era tan vil, tan cruda y voraz, que se sintió como una rata frente a un tigre. Y el tigre estaba furioso. Más allá de cualquier duda razonable. Nunca había experimentado algo de esa naturaleza, estaba acostumbrado a ser el cazador, el asesino, el que escandalizaba a la gente con sus intenciones y acciones. Algo malo se avecinaba, y su cuerpo estaba demasiado paralizado por el miedo como para siquiera empezar a reaccionar. Tú. Y una voz distorsionada acompañó esa intención, espeluznante y desconcertante para todas las personas en el callejón. Stein, como si hubiera sido despertado por esa voz distorsionada, finalmente recuperó el equilibrio y se preparó para saltar, pero ya era demasiado tarde. Un ser imponente apareció a su lado, un exoesqueleto oscuro cubría su cuerpo, su espalda estaba encorvada y sus brazos eran más voluminosos que todo el cuerpo de Stein. Era Beru y estaba furioso. Le quité la vista de encima a Izuku durante 5 malditos minutos. ¿Y este imbécil lo lastima así? Esos eran los pensamientos que pasaban por su cabeza en ese momento. Toda contención desapareció en ese instante. Beru extendió los brazos y agarró el hombro de Stein con una mano y su torso con la otra. Tiró lentamente, Stein intentó luchar, pero le era simplemente imposible hacer algo. Le arrancaron el brazo dolorosamente, era casi como si fuera un pequeño muñeco en las manos de Beru, desprendiéndole sus extremidades. Sus gritos de dolor eran todo lo que la gente en ese callejón podía oír. Beru entonces arrojó al villano contra la pared a su lado. El villano la atravesó casi al instante. Se desconocía cuántas paredes había atravesado, pero Beru entró de todos modos y lo arrastró hacia el mismo callejón. En ese momento, ya no quedaba ningún hueso intacto en el cuerpo de Stein. Miró a su atacante con miedo. A pesar del dolor, logró hablar. ¿Qué eres? No quedaba rastro de su anterior confianza. Stein estaba físicamente destrozado y su estado mental no mejoraba. Su pregunta pareció despertar a Beru de su furia asesina. Punto de vista Beru. Mierda, tal vez no debería brutalizar tanto a este idiota delante de los niños de aquí.
Bueno, puedo, pero no me gusta matar delante de niños. Y arrastrarlo para hacerlo no es mejor. Pero puedo dejarlo así, no hay posibilidad en este maldito mundo de que este tipo sobreviva más de un minuto. Entonces supongo que puedo responder a su pregunta, tal vez me divierta. Izuku no parece estar gravemente herido, tras una inspección más cercana. ¿Qué soy? Eso es grosero, soy un héroe, obviamente el faro brillante de la rectitud o como carajo quieras llamarlo me da igual, creo que mi respuesta le disgustó. ¿Un héroe? ¿Capaz de esto? Eres, Dios mío. ¿Qué es? ¿Algún tipo de seguidor de la religión de los héroes? Cállate, héroe es solo un título, siempre lo fue y siempre lo será para algunos, es solo un trabajo para otros, es un honor a quien le importa. El idiota moribundo me miró con los ojos abiertos. Tú, deberías haber sido mi objetivo, no ellos, o, lo que sea, he oído hablar de ti, creo ese tipo que se queja de cómo son los héroes de hoy. ¿Qué parte de tu misión tenía algo que ver con torturar y matar a malditos niños? Beru miró al hombre. No eres mejor que yo, lamí un poco de su sangre de mi mano mientras comenzaba a dirigirme hacia Izuku. Dios mío, tengo un montón de mierda con la que lidiar ahora. Toda la gente en el callejón estaba conmocionada y aterrorizada por la exhibición de Beru. Ninguno de ellos esperaba que algo así sucediera y no sabían si estar felices o no. Manual, el héroe con el que Ida había hecho prácticas, también quedó bastante sorprendido por la forma en que Beru derrotó a Stein. Su brutalidad sobrepasaba lo que la mayoría de los villanos eran capaces de hacer. Pero ninguno podía quejarse realmente. Stein torturaba a niños en un callejón. Su muerte no fue precisamente un suceso lamentable para Manual, pero Izuku, Ida y Shoto quedaron completamente impactados. No eran héroes experimentados, no estaban acostumbrados a la brutalidad. La tortura de Izuku por parte de Stein ya era demasiado para ellos, pero ver a un héroe percibido destrozar a un villano fue demasiado para ellos. Ida casi vomitó, Izuku estaba demasiado conmocionado como para reaccionar. Shoto lo estaba haciendo mucho mejor que ellos, pero aún así le pareció repugnante el crujido cuando los huesos del villano se rompieron. Pero lo que más le impactó fue la forma en que Beru veía a Eros en general. Solo él y Manual prestaban suficiente atención para oír la conversación del insectoide con Stein. Era una sensación extraña, casi como si Beru menospreciara la idea de un héroe. Quizás se debía a su crianza, o quizás a su trabajo encubierto. Shoto no lo sabía, pero sabía que no era una visión tan pacífica del mundo. Puede que haya llevado eso demasiado lejos. Recuerden, niños, contenerse es una virtud que un héroe siempre debe tener. La declaración de Beru fue básicamente haz lo que digo, no lo que hago. Y de alguna manera trajo de vuelta al presente a todos los demás en el callejón. También le recordó a Shoto cómo suele ser Beru. Incluso después de cometer semejantes actos de brutalidad, era como si nada hubiera cambiado. Era desconcertante para el adolescente heterocromático. Beru llegó al lado de Izuku y se arrodilló un instante. Miró al adolescente herido con algo de lástima. Niño, ¿en qué lío te has metido? Pero no te preocupes, no estás muy gravemente herido. Sus intentos de calmar al joven fueron bastante infructuosos. Izuku parecía seguir en shock, pero solo en apariencia. Era difícil saberlo debido a su cuerpo paralizado. En realidad, reaccionó lo suficiente como para dar una respuesta básica. ¿Veo, Beru? ¿Por qué, lo mataste? Izuku se había recuperado un poco, solo para hacer una pregunta que Beru encontró bastante confusa. ¿Por qué importaría eso? El villano solo intentaba matar a Izuku. Desde el punto de vista de Beru, tales agresiones nunca deberían quedar sin respuesta. Bueno, él también intentaba matarnos. Si hubiera sido más fuerte, lo habría hecho. La respuesta de Beru hizo reflexionar a Izuku por un segundo. El dolor de sus heridas pareció desvanecerse momentáneamente cuando una energía verde claro se filtró de la palma de Beru y cubrió todo su cuerpo. Pero somos héroes, se supone que debemos capturarlos, darles una oportunidad de rehabilitación. El discurso de Izuku expresó las preocupaciones de los tres estudiantes en el callejón. Pero Manual conocía mejor la realidad de la situación. Cuando eres un héroe, siempre habrá gente a la que no puedas salvar. Gente que no quiere ser salvada. Era un hecho que todos los héroes profesionales debían aceptar con el tiempo. Beru no lo sabía. Para él, matar a alguien que amenazaba la seguridad de quienes lo rodeaban era normal. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Alabar a esa persona por intentar matar a su amigo / alumno temporal? Manual, sin embargo, vio sus acciones como una representación de esa regla tácita del heroísmo. Aunque Beru pareció dejarse llevar por la ira, no se desproporcionó. Al final, Beru estaba completamente tranquilo.
Por lo tanto, Manual encontró justificables las acciones de Beru. Podemos hablar de eso más tarde. Debería llevarlos a todos al hospital. El insectoide simplemente suspiró mientras recogía a Izuku. Entonces 3 grandes colas brotaron de su espalda y se enroscaron alrededor de todas las personas vivas en el callejón. Después de asegurarse de que tenía un buen control sobre todos los estudiantes, así como también sobre el héroe que cayó con ellos, Beru comenzó a volar hacia el hospital más cercano. El vuelo duró solo 1 minuto, y el personal del hospital ya estaba bastante ocupado debido al extraño ataque del villano. Aún así, actuaron con rapidez y le quitaron a Beru a todos los heridos de las manos. Luego, Beru hizo una llamada en su reloj inteligente para que la policía recogiera el cuerpo de Stein mientras caminaba y se sentaba en una sala de espera al azar. Podría haber salido y ver si había algo que hacer para ayudar en el rescate. Pero, por lo que entendía, todo estaba bajo control, así que no veía motivo para esforzarse en hacer nada. Solo podía pensar, ¿cómo demonios le explico esto a Inko? Punto de vista Beru. Espero que mi reacción exagerada anterior no haya sido tan mal recibida por los niños en ese callejón. Quiero decir, puede que haya actuado por enojo, pero probablemente habría hecho lo mismo incluso si estuviera completamente tranquilo. Aún así, casi me olvidé de la existencia de Stein. Escuché algunas cosas sobre él de los profesores de la UA y de Oyama. Oyama simplemente lo mencionó como algo problemático de pasada durante una de nuestras últimas reuniones, no habló mucho sobre él. Pero los profesores de la UA mencionaron que un familiar de un estudiante resultó herido por él. Y que supuestamente estaba activo en la ciudad de Osu. Cometí un error al traer a Izuku allí. Pero supongo que salieron algunas cosas buenas. Conocí a bastantes villanos interesantes, además de a ese viejo héroe. Y, si no hubiera venido aquí, entonces los compañeros de clase de Izuku habrían estado en verdadero peligro. Los médicos ya me informaron la gravedad de sus heridas. Manual, el héroe que los acompañaba, fue el más grave, Izuku le siguió de cerca, y Ida el tercero. Y, para mi sorpresa, el cuarto estudiante, y el menos herido, fue Shoto Todoroki, el hijo de Endeavor. Ya vi a Endeavor entrar corriendo al hospital con cara de preocupación. Tuve que calmarlo un poco, y luego los médicos lo llevaron a ver a su hijo. Era bastante extraño verlo tan enojado por algo. Siempre intentaba parecer duro en el campo. Pero en el momento en que su hijo se mete en problemas, entra en pánico y camina de un lado a otro por la habitación como una madre preocupada. Es realmente muy divertido de ver. Podrías dejar de reírte. Incluso puede gritarme. Vaya, cálmate amigo, todo va a estar bien de todos modos. Apenas se lastimó Endeavor. Oenji Todoroki, finalmente se sentó en una silla a mi lado. Sí, lo sé. Pero se enfrentó a un villano muy peligroso mientras se suponía que estaba bajo mi supervisión, era mi trabajo protegerlo. Se quedó mirando su puño un momento. Su habitual barba llameante retrocedió. No te estreses, la situación era bastante grave en ese lugar, dije mientras estiraba un poco las piernas. Supongo que sí, y no he olvidado lo que hiciste. Fue una completa imprudencia. Se enfureció un poco. Pero en realidad no parece tan enfadado. Quería terminar las cosas rápido, sabía que los internos estaban en problemas, suspiré un poco mientras esperaba que no surgieran más problemas de ese ataque. Los dos seguimos hablando un rato. Hasta que llegaron los médicos y dijeron que podíamos entrar. Izuku se veía bien, pero aún parecía un poco conmocionado. Parecía bastante sorprendido cuando entré en la habitación. Sin embargo, no me miró a los ojos. Y Ida tampoco parecía querer mirarme a los ojos, no es que me importe ni nada. Pero el hijo de Enji parecía bastante normal, con cara de piedra. De una manera verdaderamente idiota, su padre no le demostró ninguna de la preocupación que tenía mientras estaba en ese pasillo. Izuku, ¿cómo te sientes? Pregunté mientras estaba de pie a su lado. Bueno, estoy bastante bien. No tengo dolor. Los médicos dijeron que me recuperaría en 1 o 2 días, dijo mientras miraba la habitación al azar. Está bastante claro que él tampoco quiere hablarme ahora mismo. Ni mirarme a los ojos. ¿Te quedarás aquí por ahora? Pregunté mientras cruzaba los brazos. Endeavor estaba hablando con su hijo en el fondo. Al menos por esta noche, sí, vaya, supongo que visitaré a Inko y hablaré con ella. Seguro que recibió una llamada del hospital. No tengo muchas ganas de explicarle nada. Pero al menos puedo ver qué está tramando. Entonces entró un hombre uniformado. No lo reconozco bien, pero tenía cabeza de perro. Espera, creo que Toshi habló de un hombre así siendo jefe de policía. Supongo que tendría sentido que apareciera. Bueno, me voy, recupérate rápido niño. Me levanté y me preparé para irme. Estoy seguro de que no se meterán en problemas por lo que hicieron.
Incluso si usaron sus dones sin supervisión, lo hicieron mientras salvaban la vida de alguien. Así que es excusable. Espera un segundo, dijo el jefe de policía mirándome. Estaba a punto de desaparecer. Pero parece que él también tiene cosas que contarme. ¿Qué? Dije mientras lo miraba por un momento. El estado en el que dejaste al villano no es propio de un héroe. Te aconsejo que tengas cuidado de ahora en adelante, dijo mientras me miraba de reojo y se volvía hacia los niños. Empezó a hablarles, sermoneando sobre cosas a las que no prestaba mucha atención. Enji también salió de la habitación mientras el jefe me hablaba. Puse los ojos en blanco y me fui. Sabía que era lo único que quería decirme, así que no tenía por qué quedarme. Izuku mejorará y necesita algo de tiempo para sacar la cabeza de la cuneta. Quiero decir, son niños, pero con la profesión, han decidido que es mejor acostumbrarse a que haya gente herida y muerta frente a ellos. Estoy seguro de que Izuku se recuperará después de un tiempo. Pero por ahora, iré a hablar un rato con Inko. Me deslicé hasta su puerta principal, ni siquiera llegué a tocar el timbre 2 veces antes de que la puerta se abriera y una preocupada Inko me mirara a los ojos. ¿Qué pasó? Me llamaron del hospital hace unos minutos. Estaba a punto de ir. Parece estresada. Simplemente puse mis brazos sobre sus hombros y comencé a caminar hacia el sofá, arrastrándola conmigo. Jesús, cálmate ya. ¿Los médicos no te dijeron cómo está Izuku? Pregunté mientras la hacía sentar en el sofá y abría el televisor. La mujer del teléfono me dijo que no estaba muy gravemente herido, pero aún así, no soporto la idea de que mi querido Izuku sufra alguna lesión. La vi temblar un poco. Ha elegido este tipo de profesión realmente, no se puede evitar. No esperaba que se encontrara cara a cara con un villano tan rápido. Miré la televisión mientras informaban sobre la situación dentro de la ciudad de Osu. Aún se desconoce la identidad de los atacantes, pero las autoridades suponen que forman parte de un grupo mucho mayor o una organización de villanos. Afortunadamente, los héroes actuaron con rapidez. Continuó hablando de la situación, diciendo mucho, pero sin aportar demasiada información concreta sobre nada. Dime, ¿no se suponía que debías ayudarlo? Entiendo que quieres entrenarlo, pero estaba herido. Casi puedo ver que está haciendo todo lo posible por no gritarme. Estás malinterpretando algo, me retuvo. Intenté evitar su mirada por un momento. Cambió de canal torpemente. Beru, el recién anunciado héroe del subterráneo, también estuvo presente en este evento. Según se informa, derrotó a muchos villanos junto con el héroe N2, Endeavor, y el héroe retirado, Gran Torino. Parece que esta cadena de noticias sí entra en detalles. Inko también se quedó mirando la televisión un segundo. Un grupo de más de 100 villanos fue retenido por los tres, mientras que los demás héroes lograron rescatar y evacuar a los civiles cercanos. Esta estación no mencionó en absoluto las bajas. Estoy bastante seguro de que al menos una docena de personas murieron, lo he visto con mis propios ojos. Muchos también resultaron heridos. Ya veo, así que la situación no era tan buena. Miró al suelo un momento. Sucede, nos tomó por sorpresa. Originalmente estaba patrullando con Izuku, pero decidí lidiar con todos estos villanos sin él. Inko pareció un poco avergonzada por un segundo. Perdón por culparte, es que, no me siento bien. Mierda, está llorando otra vez. ¿Cómo hago esto exactamente? Está bien, no me importa, parte de la culpa recae sobre mí a veces. Es mejor tener a alguien a quien culpar cuando las cosas salen mal. Parece que Inko está bastante avergonzada de haberme culpado por este incidente. Los dos nos quedamos allí en silencio por un rato. Luego volvimos a hablar. Terminé llevándola a visitar a Izuku e incluso convencí al hospital para que lo dejaran salir de una vez. Sus heridas ya habían desaparecido, y sus peculiaridades curativas hicieron que su recuperación fuera casi perfecta. Quedaban algunas cicatrices. De todas formas, solo lo mantenían en observación. Y así, sin más. El incidente de Stein terminó. Al menos por un momento. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction. Dale like y suscríbete, me haría muy feliz. Bueno, los dejo seguir escuchando. Redestro solo pudo suspirar mientras observaba cómo todos los clones eran quemados hasta morir a manos de Beru. Bueno, solo las partes que captó. Algunas de las cámaras de seguridad que estaba grabando se derritieron por las llamas. Eso fue algo que a Redestro le pareció bastante aterrador. Pero ya sabía que Beru era monstruosamente poderoso, así que se recompuso rápidamente. La prueba había sido un éxito en todos los sentidos. El ejército de liberación Meta logró causar un revuelo tan grande y podría haber derrotado a muchos héroes, de no ser por Beru. Y ni siquiera perdieron nada, ya que los clones eran soldados prescindibles que su nuevo miembro, Luise, podía producir infinitamente.
Pero, si bien las implicaciones y los resultados de la situación fueron extremadamente agradables y altamente favorables al ejército libertador, a Redestro no le gustó cómo había terminado la situación. Beru despachó a tantos clones con demasiada facilidad. Aunque no fueran tan fuertes como los originales, seguía siendo preocupante. Beru era alguien al que el ejército tendría que enfrentarse después de todo, y Redestro no creía que sus posibilidades parecieran tan brillantes en ese momento. Mientras observaba al insectoide, se dio cuenta de algo más. Beru parece estar muy ocupado. ¿Por qué tiene tanta prisa? Observó cómo el insectoide despegaba e intentó seguirlo. Conectó todas las cámaras de seguridad que pudo, llegando finalmente a la que mostraba a Stein torturando a los estudiantes. La escena le pareció muy desagradable, pero no dejó que le molestara demasiado. Pero lo que realmente le llamó la atención fue el modo en que Beru trató al villano. Bueno, en realidad no le molestó, más bien le agradó. Grabó a Beru arrancándole el brazo a un villano y lanzándolo contra un edificio. Lamentablemente, la cámara no registró ningún sonido. Pero se dio cuenta de que Beru no estaba siendo precisamente amable con el villano, solo por su expresión. Luego observó cómo Beru se llevaba a todos los heridos y se marchaba volando, dejando atrás al villano moribundo. Redestro casi no pudo evitar la sonrisa traviesa que llegó a sus labios. Publicar esto a la prensa podría ayudarnos a largo plazo, pero también podría no. Estaba pensando qué hacer con el vídeo que tenía en su poder. Por un lado, este video sin duda dañaría un poco la reputación de Beru. Pero, al final, no le haría mucho daño al propio Beru. Pero haría que la gente fuera más escéptica sobre cómo los héroes tratan a los villanos. Ya había muchos casos similares. Y hacer que este vídeo salga a la luz ciertamente debilitaría la confianza que los civiles tienen en los héroes, al menos ligeramente. ¿Cuál era exactamente el problema entonces? Bueno, publicar ese vídeo también significaría que tendría que acelerar los movimientos del Ejército de Liberación del Meta. Si lo publicara ahora, cuando el ejército estuviera listo para la acción, el público ya habría recuperado su confianza en los héroes, lo que haría más difíciles sus operaciones. Además, necesitaba, de alguna manera, convencer al público de sus ideas con la suficiente rapidez. Lo cual era simplemente imposible. Por lo tanto, decidió guardar ese video en particular. Estaba seguro de que le encontraría utilidad. Por ahora, necesitaba centrarse en fortalecer el Ejército de Liberación de Meta y convencer al público de sus ideales. Salto de tiempo un mes. Punto de vista Beru. Maldita sea, ya ha pasado un mes desde todo este incidente de las prácticas. Debo decir que las cosas van bastante bien. Bueno, no he hablado mucho con Izuku ni con Inko desde entonces. Solo alguna llamada de vez en cuando, con Inko. Parece que ese mocoso me está evitando, es comprensible. Pero también estaba bastante ocupado. Pasaba mucho tiempo viendo la televisión y pasando tiempo con Toga o los profesores. Pero también tuve que participar en esos robos estúpidos. Ahora siempre me fijo en la apariencia de ese tipo, esta vez pregunto, y me aseguro de que cumpla el contrato. Sin embargo, Lady Nagant aún no ha sido vista. El atraco al que asistiré mañana es el quinto. Y, siendo sincero, tengo un mal presentimiento. Wolfram y su grupo ya han llamado mucho la atención. De ahora en adelante, los atracos se volverán cada vez más difíciles a medida que aparezcan héroes más poderosos. En los últimos 3 atracos, no hubo nadie que llamara la atención. No volví a encontrarme con esa heroína coneja, y la verdad es que no me importa. Puede que fuera atractiva, pero era muy molesto lidiar con ella. Quiero decir, realmente no puedo luchar con todo contra ningún héroe, por lo que es mucho más fácil cuando todos son lo suficientemente débiles como para no ser un problema para mí. Bueno, no era tan fuerte, al menos comparada con All for One, pero ser indulgente con ella seguía siendo difícil. También me obligué a usar solo ese Kirk específico de gigantificación. Porque la gente normal solo debería tener uno, y no necesito atraer aún más la atención hacia ese grupo. Que sean 2 villanos fuertes ya es suficiente, Wolfram y yo. Hemos estado atacando diferentes ciudades en distintas partes del país. Tuve que derribar bastantes helicópteros que nos perseguían, generalmente abalanzándolos por la cola. Es un poco difícil no matar a nadie, sobre todo en una pelea, pero bueno, es manejable. Y no soy un idiota sin autocontrol para no empezar a matar gente sin pensar. Quiero decir, ¿de qué sirve el poder si lo único que haces con él es matar gente? ¿Podría hacer eso también con armas? Por eso aprendí a cocinar con la peculiaridad de ese tipo de las llamas.
Puedo hacer unas alitas crujientes y picantes con mi perfecto control de temperatura. Aunque Lance Rush no estaba contento de ver el desastre que mis primeros intentos habían dejado en su cocina, imagínense ser expulsados de la cafetería de una escuela secundaria, jajajajaja. Toga ha estado entrenando a diario durante todo este mes. Ahora parece estar a la altura de Aizawa, bastante bien. Ella también intentó pelear conmigo, realmente no necesito explicar cómo sucedió, nada cambió. Quiero decir, ella recibió algunos cortes. Incluso conteniéndome, todavía pude golpearla hasta dejarla inconsciente, aunque después me sentí mal. También conseguí el don de las chicas recuperadoras. Fue una aventura increíble que me llevó, bueno, solo pedí un poco de pelo. Ella ni siquiera cuestionó cuál era mi problema, simplemente me dio un tirón de orejas y me dijo que la dejara en paz. Misión cumplida con éxito, ya lo usé una sola vez. Al parecer, usarlo en un objetivo exhausto es bastante peligroso, podría matarlo, así que ni siquiera pude curar a Toga correctamente. Por suerte, paré enseguida y llevé a Toga a la clínica. Donde, como ya habrás adivinado, Recovery Girl me volvió a azotar. Toga se quedó en cama un día o dos, pero en realidad no me culpó, principalmente porque no sabía lo que pasó. Así que sí. ¿Qué más hice mientras deambulaba? Bueno, la verdad es que no mucho. No hablé mucho con Nemuri en privado. Simplemente pasamos un rato con los demás. Pero seguimos llevándonos bien, aunque a algunos profesores no les gustó mucho la forma en que manejé la situación de Stein. Aizawa dijo específicamente que no debería haber actuado así delante de los estudiantes. Que podría darles una mala impresión de cómo debe actuar un héroe. Le aseguré recordándole que no eran niños. Además, ni siquiera se mencionó a los niños por pelear con Stein. Creo que es porque se habrían metido en problemas o algo así. La única razón por la que Aizawa lo sabe es porque Ida le contó que maté a Stein. Rayos, qué chivato. No he hecho mucho más. Ahora mismo, me estoy preparando para la incursión de mañana. ¿Cómo exactamente? Investigando un método elaborado para ayudar al grupo a escapar de los héroes. Bueno, no exactamente, solo estoy viendo la tele. Pero eso es casi. La televisión está llena de cosas sobre héroes. Bien podríamos llamarlo investigación, aunque no todos estarían de acuerdo. Bueno, de todas formas no hay mucho que hacer. Es de noche y Toga no para de intentar que la pille mientras se ducha. Ya lleva 2 horas ahí y sinceramente me parece divertido. Me pregunto cuánto tiempo se quedaría ahí dentro. Bueno, me preocupé y la revisé, con visión térmica, pero parecía estar mirando fijamente la puerta. Así que supongo que no usaré el baño esta noche. Bueno, estoy seguro de que a Nemuri no le importaría si tomara prestado el suyo o algo así. Wolfram, contra todo pronóstico y sospechas, aún no había huido del país con su grupo. En ese momento, observaba fríamente una mesa en medio del almacén. En ella había un gran mapa de Japón. Rodeados con círculos rojos estaban los lugares que debían robar y tachados los que ya habían visitado. Ningún miembro de su grupo había sido capturado aún, pero sabía que era solo cuestión de tiempo. Y no sabía si su gente resistiría el interrogatorio. Si el segundo fuera capturado, tendría que mudarse de base y probablemente abandonar el país. Peor aún, la única razón por la que ninguno de ellos estaba en la cárcel todavía era alguien a quien detestaba por completo. Siempre venía en diferentes formas y tomaba la forma de la misma persona durante los atracos. La persona en cuestión pasó a ser más bien un miembro de la reserva, quedando abandonado en el almacén o siendo destinado como conductor de escape. Pero no era un tema del que a Wolfram le gustara hablar. El intruso que cambiaba de tamaño y forma era precisamente la razón por la que su mente escéptica le gritaba que abandonara Japón. Siempre estaba ahí para supervisarlos cuando era el momento oportuno. Parecía aparecer justo entre ellos. Era frustrante para Wolfram, pero era demasiado codicioso para irse todavía. Ya habían ganado mucho dinero. Pero había mucho más que ganar simplemente con continuar con ese contrato aparentemente sin sentido. ¿Cuál es exactamente el objetivo? Se había preguntado Wolfram muchas veces durante el último mes. ¿Por qué les pagaban para crear todo ese caos? Simplemente no había nadie que respondiera a esas preguntas. La organización que los había contratado ni siquiera se llevaba una parte de los robos. A Wolfram no le gustaba la idea de que lo estuvieran utilizando. Así que, con eso en mente, finalmente tomó una decisión. Este será el último atraco. Tendremos que huir del país inmediatamente después. Pero algo lo estaba poniendo ansioso. ¿Cómo exactamente haría para deshacerse de su intruso cambiaformas? Beru parecía estar siempre presente.
siempre aparecía a su lado cuando un atraco estaba listo o en marcha. Wolfram estaba seguro de que el hombre había sido enviado para vigilarlos en todo momento. Así que le iba a costar muchísimo deshacerse de él. De hecho, parecía casi imposible si se deshacían de él solos. Pero no tenemos por qué hacerlo, ¿verdad? Cuando ese pensamiento surgió en la mente de Wolfram, rápidamente se ideó un plan mientras una sonrisa enfermiza y enloquecida apareció en su rostro. Y así, la asociación entre el grupo de Wolfram y la Comisión de Seguridad Pública de Héroes estaba a punto de llegar a un final abrupto, y Beru fue quien quedó atrapado en el medio de eso. Punto de vista Beru. Maldita sea, ¿ya es el día del atraco? Predigo que será terriblemente aburrido y extremadamente predecible. Pero aún tengo la persistente sensación de que todo se irá al carajo. Ya es el quinto atraco. Y tengo que pensar en cómo lidiar con todos los héroes que aparecerán. O sea, no es que espere que haya un ejército de héroes. Pero deberían estar muy alertas ahora. Lo bueno es que no tienen forma de saber dónde atacaremos próximamente. No hay un patrón claro en los bancos atacados. Un ataque puede ocurrir en una ciudad, el siguiente en el otro extremo del país. Pero ocurrirán, y tengo que estar allí. Así que supongo que me conectaré con ellos. Bueno, primero me transformaré en ese tipo. Es una forma bastante decente. Como todos los pistoleros del grupo de Wolfram, una máscara de gas me cubría la cara a la perfección. Y mi traje me cubre el cuerpo a la perfección, no es un traje formal, sino un traje de combate. El Kevlar y otras cosas no son realmente importantes. La única característica distintiva de esta forma es el pelo rojo que sobresale un poco. Es muy conveniente. Así, tengo una identidad establecida ante las autoridades. Así no llamo más la atención sobre el grupo. Si interpreto a un chico diferente cada vez, la gente dará la impresión de que este grupo es increíblemente fuerte o algo así. Llegué a un callejón cerca del lugar que estaban a punto de robar. Esta vez se trataba de un banco más grande, uno que sin duda atraería más atención al grupo de Wolfram. Di un paso adelante, cruzando la calle a grandes pasos al entrar al banco. El sublime sonido de gente gritando y disparos resonó en mis oídos y me irritó bastante. Obviamente no estaba sucediendo nada grave, los ladrones solo estaban asustando a la gente para que se sometiera. Aunque algo extraño ocurrió. Una señora de pelo largo y blanco corría hacia la entrada, lo cual me pareció bastante extraño. Llevaba un chándal azul y ropa algo holgada. Incluso así, era bastante evidente que tenía curvas. Supongo que la gente de Wolfram aún no se ha acostumbrado a los bancos más grandes. En fin, estoy justo en la entrada, así que más vale que sea yo quien la detenga. ¿A dónde crees que vas? Pregunté mientras ampliaba mi plano y lo colocaba frente a la entrada, cubriéndola por completo y bloqueándole el paso. Pero, para mi sorpresa, no había miedo en sus rasgos. Al observarla más de cerca, vi una sonrisa de dientes afilados en su rostro. Ella saltó casi instantáneamente, montó mi cabeza y cerró sus piernas alrededor de mi cuello. Luna tijeras. Gritó con fuerza mientras estaba a punto de empezar a girar en el aire. Una acción así probablemente decapitaría a una persona normal. Pero yo no soy una persona normal. Rápidamente volví mi mano a su tamaño normal y agarré sus muslos con ambas manos, impidiéndole moverse más. Levanté la vista y vi las orejas de conejo de la mujer bronceada mirándome. Su sonrisa seguía presente, a pesar de que su ataque sorpresa había fracasado. En ese instante, me di cuenta de quién era. La heroína coneja del primer atraco, y parece que no está sola. Mis movimientos fueron rápidos, mis reflejos impecables, pero aún así no logré reaccionar a lo que sucedió después. Quizás fue porque me distrajo la coneja, qué buena está. A mi lado apareció una figura grande y familiar y me dio un puñetazo en las costillas. Solté al héroe conejo, pues no quería llevármela volando a través de algunas paredes conmigo. Conozco la sensación de este puñetazo, pensar que Olmig, de entre todas las personas, estaría aquí. Supongo que se tomó 2 días libres de la enseñanza. Me estrellé contra la pared del banco y llegué al medio de la calle, giré en el aire e hice mi mano lo suficientemente grande como para clavarla en el concreto. Me detuve y miré fijamente el banco. Esta vez, con mi visión de rayos X activada, miré a través de las paredes mientras los civiles parecían levantarse rápidamente, algunos rasgándose la ropa informal para revelar sus disfraces de héroe. Y el grupo de Wolfram seguía allí. Intacto. Pues bien, si tenemos que jugarlo de esta manera, villano. Si te quedas quieto, no tendrás que hacer más daño. Gritó Toshi mientras también salía del edificio. Héroe conejo partido en 2. Del banco salieron todos los héroes, así como Wolfram y su grupo.
Toshi probablemente piensa que su golpe causó mucho más daño. Siempre es considerado. O eso, o no quiere pelear tanto. Pero no debería tener mucho que temer. Pude ver aún más héroes surgiendo de los edificios cercanos. Y también mucha policía. Incluso reconocí algunas caras. No sabía que Endeavor tuviera tanto tiempo libre. Así que así es, me levanté lentamente mientras mi mano volvía a su tamaño original. De nuevo, si muestro demasiadas peculiaridades, las cosas pueden complicarse. Pero la agigantación debería ser suficiente, al menos si se combina con mi fuerza. Ríndete, idiota. No tienes escapatoria. Tanto por ser cuidador, Maldita sea, esa coneja es una salvaje. Estoy de acuerdo con Rumi, has quedado atrapado, como un ratón en una trampa. Wolfram también avanzó, con una sonrisa maliciosa en el rostro mientras me miraba con una extraña satisfacción. Debería haber esperado algo así, dije mientras miraba el cerco que se formó a mi alrededor. Puede que estén todos reunidos, pero eso significa que al menos puedo atacar sin problemas. Deben haber evacuado todos los edificios de este distrito. Tienes muchas preguntas que responder, te recomiendo que te rindas, no tienes ninguna posibilidad de escapar de este aprieto. Alguien vestido de ninja habló. Debería ser un héroe de alto rango o algo así, estoy seguro de haberlo visto antes. No deberían confiarse tanto. Ni siquiera hemos comenzado. No me moví, pero mis palabras hicieron que los héroes y policías a mi alrededor tomaran sus posiciones. Así que va a ser así, ¿eh? La señora Conejo hizo todo lo posible por parecer decepcionada, pero su sonrisa no le ayudaba en nada a su credibilidad. Aún así, esto es un desastre. No puedo esperar a quejarme con Oyama. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.